Y ahora sí empezamos con el último episodio de este podcast sobre la vida después de la muerte. En el último y 10º episodio vamos a hablar sobre un tema que hemos tocado antes, episodios anteriores, pero no lo he adentrado tanto, no le he dado como que esa definición que necesitan para saber lo que es y lo que no. Y por eso el 10º episodio es reencarnación. Y bueno, cuando se habla de reencarnación, cada religión tiene sus propias características y principios. Los dogmas son diferentes, al igual que los rituales y los mandamientos que deben cumplir sus fieles. Sin embargo, hay ciertos puntos que varias de ellas comparten, y uno de ellos es la reencarnación. Este concepto hace referencia a la existencia de una esencia en el ser humano que vuelve una y otra vez a un soporte material, el cuerpo. Esto quiere decir que tras la muerte de una persona, una parte de esta vuelve a la vida, o sea, al mundo físico, y eso es a través de la reencarnación. Lo habitual es entender esta esencia del individuo como el alma, el espíritu o el ánima, aunque también es posible creer que aquello que regresa de la muerte física es energía u otra dimensión inmaterial. Para el hinduismo, la reencarnación forma parte del ciclo conocido como karma. Esta es una especie de rueda o cadena en la que las acciones de las personas coinciden en sus sucesivas reencarnaciones hasta que el dharma sea suficiente para dar fin al ciclo. Algo similar sostiene el budismo, una religión que indica solo alcanzar el nirvana, que es un estado de iluminación y dolor donde no existe el sufrimiento. Permite a la persona liberarse del ciclo de reencarnaciones. Muchos estudiosos aseguran que la reencarnación no es posible, pero no simplemente por no creer en cuestiones sobrenaturales, sino apoyados en una teoría casi tan difícil de desarrollar como de refutar. En primer lugar, cabe mencionar que muchas de estas personas aseguran desear con todas sus fuerzas estar equivocadas, ya que no son escépticas. Sin embargo, su lado más lógico les impide dejar de sostener que no puede existir la reencarnación tal y como se planta tradicionalmente. Porque resulta aleatorio que una persona reencarnada viva a pleno tan solo una de sus vidas. Para entender dicha postura, es necesario plantear un sencillo ejemplo. Si, en el presente, un individuo se encuentra en su cuarta o en su cuarta vida y aún le quedan otras 4 por atravesar, ¿por qué caprichosa razón del universo tiene la plena constancia de esta? O también, ¿por qué caprichosa razón del universo tiene plena conciencia de esta? La vive día a día, minuto a minuto, y no de las anteriores o de las futuras. ¿Acaso está atascado en el tiempo? ¿Qué hace tan especial a su actualidad como para que ocupe toda su mente y no deje las anteriores más que una ínfima posibilidad de manifestarse a través de un sueño o un flashback? Esta teoría, una de las tantas que se oponen a la validez de la reencarnación, propone que una persona reencarnada debería vivir todas sus identidades a la vez, ya que cada una de ellas solo podría tener conciencia de sí misma, pero no podría existir sin las demás. De manera que todas deberían estar unidas, aunque divididas. Es una postura que intenta poner en duda la aparente aleatoriedad que se desprende de creer que el presente lo es todo, especialmente para alguien que asegura haber tenido vidas pasadas. En otras palabras, si existiera la reencarnación, todas las vidas de una persona deberían coexistir en diferentes planos temporales, todos superpuestos y gozando de la misma importancia. Todos los individuos que comparten alma, tanto los pasados como los futuros, deberían poder preguntarse al mismo tiempo si han habitado otro cuerpo antes y si lo volverán a hacer. El problema que esto plantea, y el núcleo de la teoría en cuestión, es que una misma alma no podría estar en más de un tiempo a la vez. En el lenguaje coloquial, la idea de reencarnación
se utiliza para señalar que un sujeto resulta muy parecido, ya sea físicamente por características de su personalidad o por ciertas capacidades, a otra persona ya fallecida. Por ejemplo, este cantante parece la voz de la reencarnación de John Lennon. Tiene el mismo tono de voz. Muchos pilotos de Fórmula 1 sueñan con ser la reencarnación de Juan Manuel Fangio. O sea, como ejemplos de tus ídolos que como que reencarnar y eso. Bueno, también vamos a poder hablar sobre señales inequívocas de que tu alma ha reencarnado. Por la redacción, ¿crees en la reencarnación del alma? Si es así, quiero decirte que no estás solo. El Instituto Pew realizó una encuesta recientemente y reveló que más del 27% de los norteamericanos creen en la reencarnación. Aunque ese es un tema polémico y difícil de explicar. Lo cierto es que muchas personas presentan comportamientos y sensaciones que indican que ya han tenido experiencias en vidas anteriores. Cierto o mentira, los expertos aseguran que estas son las principales manifestaciones de la reencarnación. Sueños que se repiten una y otra vez. Según la psicología, los sueños recurrentes son un mensaje en nuestro inconsciente que insisten hasta que encontramos su significado. Muchas personas afirman haber experimentado en estos sueños sensaciones muy específicas de haber estado en lugares determinados o de encontrarse con una persona que querían conocer. Pueden ser imágenes de vidas anteriores que regresan de alguna manera para hacerse conscientes. Sabiduría e intuición. Todos los que creen en la reencarnación sostienen que en cada vida aprendemos de las experiencias. Aunque luego no seamos conscientes de lo que nos ocurrió, conservamos el aprendizaje de una forma sutil, intuitiva. Por eso, la intuición es una característica de las almas viejas. Disfrutar la soledad. Las almas jóvenes que tienen mucho que aprender se corresponden con vidas sociables, alegres. Esas características que se asocian a la juvenil caracterizan a quienes no han vivido tanto. Al contrario, las personas que reencarnaron muchas veces prefieren estar solas y les gusta más reflexionar que aprender de lo nuevo. Sensaciones ya vividas. Aunque hay explicaciones científicas para la sensación de haber vivido una situación con anterioridad, que señalan que se trata de un pequeño desfase entre la memoria a corto y largo plazo. Para otros, es una señal de lo que se ha vivido en las vidas pasadas. No pertenezco, no me adapto. Muchas personas sienten que no pertenecen a la época o al mundo en el que viven. Es un sentimiento que a veces resulta muy angustiante porque sienten añoranza de algo que realmente no conocen. Se cree que puede ser una señal de que la persona ha vivido muchas vidas que le han marcado y en lo profundo de su alma ansia regresar a ellas. Y por último, miedos inexplicables. Quienes creen en la reencarnación sostienen que las experiencias fuertes de las vidas pasadas, como los episodios de violencia o la forma de muerte, pueden ser responsables de los miedos y fobias que no podemos explicar. Quienes más vidas vivieron, más de estas reacciones inexplicables tienden a experimentar. ¿Tienes alguna de estas señales? ¿Has sentido que ya has vivido algo? ¿Te traen cosas y no sabes por qué? Tal vez sea porque eres un alma vieja. Y bueno, acá finalizo mi último episodio y el 10º hablando sobre la reencarnación. Espero que les haya gustado mucho. Y nada, que les vaya bien. Hasta luego.